Ahí ya estamos, me parece que en el aire, así que le vamos a dar la bienvenida desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario a esta actividad que se ha dado en llamar Derechos Humanos y Geopolítica de la Enfermedad. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, asambleístas federales, representantes de varias secretarías a nivel nacional de la APDH Argentina, como Claudia Gota, representante y titular de la Secretaría de Pueblos Originarios, el doctor Damián Berseñasi, que también es asambleísta federal de nuestra querida organización, Nacho Rubiolo, José Ignacio, mejor dicho, Nacho para nosotros, a Norma Ríos, vicepresidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que nos está acompañando en esta actividad, donde vamos a hablar, mejor dicho, donde ellos van a hablar, ellos y ellas van a hablar sobre cuerpos y territorios en disputas, sobre gobiernos progresistas contra estrategias comunitarias en defensa de la vida, y bueno, para no aburrirlos, les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos están viendo por Facebook, les decimos que pueden realizar sus consultas, mandar saludos, preguntas, que van a ser gratamente, digamos, recepcionadas por nuestros panelistas. Ahora sí, les doy la palabra a ustedes. Gracias por aceptar este desafío y este conversatorio. Bien, gracias Verónica, gracias a los compañeros de APDH Regional Rosario que están propiciando técnicamente esta transmisión en vivo, y quiero ahora cederle la palabra a mi colega que es la titular de la Secretaría de Ambiente, Claudia Ermili, que además preside la Regional Esquel de APDH. Hola Claudia, gracias, bienvenida. Quiero que cuentes un poco cómo pergeniamos esta actividad juntas. Bueno, gracias Claudia. Bueno, la Secretaría de Ambiente de APDH tiene poquito tiempo en esta instancia, hubo una comisión, pero bueno, hace poco que estamos trabajando básicamente apoyándonos en las organizaciones de base, que en todos los lugares de este país tenemos alguna asamblea ciudadana, alguna organización ambientalista. Y bueno, lo que hemos podido hacer, algunos conversatorios, algunos pronunciamientos, hemos llegado hasta el Congreso de la Nación, hemos llegado hasta el Presidente de la Nación, pero bueno, lo que más nos interesa en este momento es seguir haciendo conciencia ambiental. Venimos, en este año hemos hecho otro conversatorio con Guillermo Folguera, y hace rato que leemos y conocemos a Damián, pero solamente por los medios o por sus artículos, y teníamos muchas ganas de compartir un momento, un conversatorio, un momento de conciencia ambiental con él, a partir de una reunión que hicimos en la Secretaría de Ambiente, donde Claudia Gota también participa. Bueno, salió esto que la verdad que nos alegra un montón, que desde la APDH Rosario se haya podido concretar. Nos pareció muy interesante conectar, o como hace Damián, ambiente y salud. Así que bueno, creo que es la primera vez que hablamos de ambiente y salud. Hemos hablado de otras cuestiones, de extractivismos, de bueno, todo lo que ya conocemos que nos pasa, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica sobre todo. Pero bueno, estamos acá muy felices de poder compartir y escucharlos, tanto a Damián como a Claudia. Es parte de la Secretaría de Ambiente José Ignacio, Nacho Rubiolo, así que bueno, estamos los dos en representación de la Secretaría. Y bueno, les sigo dando la palabra ahora a Claudia, porque también esto es compartido con la Secretaría de Pueblos Originarios. Gracias. Bueno, es compartido también Nacho, que están las dos secretarías. Sí. Nacho Rubiolo representa, claro, la APDH Regional Chaco, también en la Secretaría de Pueblos Originarios. Y
Y bueno, bienvenido Nacho entonces a este espacio. En realidad hoy el invitado es Damián y yo voy a ser un poco quien active la conversa, pero están todos invitados, no solamente quienes están aquí en el Zoom, sino también a partir de la página de Facebook Live de APH Regional Rosario, a acercarnos por medio del chat sus inquietudes, sus preguntas, para propiciar tal vez un debate mucho más enriquecedor. Bueno, Damián Berceniasi es por muchos conocido, pero bueno, no está de más decir o dar cuenta de modo breve de su corta y profunda trayectoria, porque es alguien muy joven, un profesional de la salud muy joven, pero ha hecho mella y ha marcado caminos que para nosotros son necesarios, urgentes, y por eso está aquí hoy conversando con nosotros, y por eso también es miembro de la Asamblea Federal de APDH Argentina. Damián comenzó muy tempranamente en este tercer milenio, al comienzo del tercer milenio, a crear un nuevo espacio de cátedra en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que fue la Cátedra Libre de Salud Pública. Esta cátedra libre fue el comienzo de un sinnúmero de espacios que fue mutando. En el 2002 aparece la Cátedra de Salud, Trabajo y Ambiente, o Ambiente, Trabajo y Salud. En el 2004 la Cátedra de Salud Socioambiental, que sigue hasta el día de hoy y de la cual él es el creador y ahora el coordinador. En los inicios estuvo coordinándola de modo general nuestro gran maestro Carlos Galano. En el 2010 comienza un espacio dentro de lo que es la práctica final, como un dispositivo de evaluación que va a marcar un camino del cual ya no va a haber regreso en cuanto a lo testimonial de este sistema que nos enferma y nos mata, que fueron dentro de la práctica final para graduarse justamente de médico en esta unidad académica de la Universidad Nacional de Rosario, los campamentos sanitarios. Y inmediatamente, a los pocos años, crea lo que hoy, junto con un grupo de compañeros, nadie hace estas cosas solo, pero hay que reconocer que muchas veces hay figuras que motorizan estos espacios, y se da la creación del Instituto de Salud Socioambiental dentro de la misma facultad. Después empieza a haber una trayectoria que trasciende las fronteras, y es la presencia tanto en La Haya en el 2016, como único representante de estos lares, como testigo de ese juicio a Monsanto en La Haya, y después en el 2018 también en Ginebra. Y de algún modo la figura de Damián subsume la iniciativa de un grupo de jóvenes que ha marcado un camino diferente dentro de la formación disciplinar de la salud, no solamente en nuestra universidad, sino en la región, en el país, y ha conectado con espacios similares a lo largo no solamente de Latinoamérica, sino también de otros lugares del mundo. Con Damián nos conocimos ahí muy rápidamente después de que él comienza con este camino, allá por el 2004, ya compartimos algunos espacios en común por justamente compartir el mismo maestro en lo que es el área de, para mí, la educación ambiental, y para él la salud y la articulación con lo ambiental, que fue y que es Carlos Galano. Allí empezamos entonces a compartir también espacios comunes, y quiero recordar una gesta que, al igual que esto que yo resumí para su propia trayectoria dentro de la facultad y del área de la salud, fue la creación en el 2007 de la Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Méndez. Fue un sueño que pudimos plasmar 7 personas, y fue para nosotros una gran apuesta. Yo recuerdo que la noche que la presentamos en sociedad, apareció una vieja y entrañable amiga de mi pueblo con una manzana y una carta que decía: la celebración de la esperanza de crear una escuela en tiempos como lo que vivimos. Crear una escuela a la que apostamos muchísimo y a la que seguimos apostando, porque seguimos perteneciendo a una escuela que no tiene
edificio que es itinerante y nómade como nosotros mismos, que llevamos esta apuesta por la vida por distintos lugares. Pero hoy, como decíamos al comienzo, la figura para escuchar, para intercambiar, y esta conversa que voy a dinamizar yo, pero a la cual están todos invitados, es Damián, ¿no? Y en principio lo que me interesaría es recorrer juntos con él este camino del cual yo hice una breve síntesis, y tal vez retomar también un título de uno de nuestros primeros escritos como Chico Méndez, que fue el decir justamente de un chacarero de la zona. Las perdices siguen poniendo huevos, pero ya no tienen cría. Y eso fue un documento que sacamos muy breve para denunciar la ruptura de la cadena de la vida acá en la región del Gran Rosario. Y este camino, Damián, que vos comenzaste a transitar desde la primera cátedra libre de salud pública hasta la creación de los campamentos sanitarios, hoy lamentablemente suspendidos por una medida injusta que además te afecta personalmente, me gustaría que lo pudieras relatar para que quienes no lo conocen de cerca puedan tener una apreciación más precisa de esto que yo he resumido. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación que me hace pensar en cuánta gente atrás, ¿tá? Y cuánta gente sosteniendo todo esto que vos decías recién. Pero antes quiero agradecerle a la APDH Rosario por organizar, por hacer posible a través de su host o su Facebook este encuentro, y a la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH a nivel nacional, porque no es habitual. Yo tengo que decir, digamos, yo pertenezco a APDH con mucho orgullo, porque, entre otras cosas, es la organización de derechos humanos, la organización que trabaja por los derechos humanos, ese es Gala, que ha incorporado en su agenda, antes que muchas otras organizaciones, como un elemento clave para pensar los derechos humanos, lo que ocurre en los territorios. Y esto no es menor, no es menor. Porque nosotros quienes trabajamos en salud, y particularmente quienes hacemos y somos el Instituto de Salud Socioambiental, hemos aprendido con las comunidades, desde los territorios, que pensar en salud, que es un derecho humano, tiene que ver con pensar en cómo están las relaciones que nosotros podemos construir y que nos sostienen como sujetos a lo largo de nuestras vidas en las sociedades en las que vivimos, en los territorios que habitamos. Y digo esto porque me parece que ahí está también un poco la clave de cómo fue que nosotros empezamos, siendo estudiantes todavía, en el año 2000, en aquel momento era desde el centro de estudiantes de la facultad, a pensar un espacio en una carrera de medicina, en una facultad de ciencias médicas, en una universidad pública, que hablase algo de salud pública. Porque objetivamente los espacios curriculares obligatorios que transitábamos con esos, donde supuestamente se trabajarían esos contenidos, eran espacios muy marginales, espacios a los que uno llegaba ya sin siquiera estímulo para poder transitar y para poder permearse y zambullirse en los saberes que muchas veces con mucho amor, con mucho compromiso también, pero con muy pocas apoyos institucionales, algunos de los docentes que estaban en esos espacios intentaban compartir. Digo, es muy curioso esto de que te haya tenido que ser el centro de estudiantes el que inaugure una cátedra libre para hablar de salud pública en una carrera de medicina. Pero además nosotros incluimos en esa cátedra libre de salud pública un módulo específico que hablaba de ambiente. Porque ya veníamos entendiendo que no era posible pensar la salud de los seres humanos en contexto, lo que decimos hoy, ¿no?, en territorios enfermos. Y en el año 2002, ya la cátedra libre en salud pública fue, como bien dijo Claudia, ¿no?, toda la cátedra libre fue de ambiente, soberanía y salud. Porque además entendíamos esto, porque ya teníamos herramientas y ya empezábamos a comprender la profundidad que tenía para pensar en los procesos de soberanía y los procesos de
vigencia, ejercicio y vigencia de los derechos humanos, de los derechos de quienes vivimos en estos territorios, el poder pensar mucho más allá de la disciplina específica, del coto chiquitito en el que nos hicieron creer que teníamos que movernos cada uno de nosotros de acuerdo a la profesión o a la especialidad que habíamos decidido transitar en nuestras vidas, o de acuerdo al espacio en el que habíamos decidido militar, pero que siempre tenía que ser un espacio muy chiquitito, ¿no? Si vos te dedicabas, vos eras de derechos humanos, bueno, lo tuyo es trabajar únicamente por los juicios de lesa humanidad. Vos eras trabajador de la salud, militante de salud, lo tuyo es únicamente ver cómo mejora la atención en los servicios de emergencia, o en los servicios asistenciales, o que la gente tenga medicamentos. Si vos te dedicas a la educación, lo tuyo es únicamente ver cómo se puede dar clase con vidrios en la ventana y un salario más o menos digno, y hasta ahí no te metas mucho más allá de eso. Digo, esto hay que decirlo porque así fuimos formados y así fuimos introducidos también en nuestros espacios de construcciones colectivas y militantes. Y nosotros desde el colectivo que integrábamos en aquel momento entendíamos que nos hacía falta algo más. Así nace la Cátedra Libre, así va mutando, y cuando hay un cambio de plan de estudios del que fuimos en parte también impulsores en la facultad, y aparecen curricularmente las materias selectivas, nos planteamos que lo que había sido una cátedra libre del Centro de Estudiantes en el 2002 se transforma en una materia curricular, electiva, pero curricular, y fue la primera materia. En América Latina no existía hasta ese momento otra experiencia de formación curricular de médicas y médicos que abordase la problemática de la salud desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, y ahí es donde nosotros hacemos nacer esto que construimos, que denominamos la salud socioambiental, no con la idea, con Claudia Gota hemos charlado mucho de esto, ¿no? Más de una vez, uno también, pero en general nos sentimos tentados, ¿no? De crear nuevos nombres y nuevas cosas como para que, esto lo dije yo y lo patenté, ¿no? Nosotros lo hacíamos porque entendíamos que el concepto de salud ambiental del que hablaba la OMS, porque en aquel momento sí hablaba la OMS de salud ambiental, era un concepto que reproducía esta mirada fragmentada, donde una cosa era la salud humana, otra la salud animal, y otra la salud ambiental, exclusivamente dedicada a la salud del clima, la salud de la tierra y del agua, digamos, el tema de suelos y ríos y lagos. Nosotros planteábamos que la salud socioambiental no era ni más ni menos, y lo seguimos sosteniendo hoy, que un espacio en donde se encuentran, dialogan y repiensan su rol permanentemente, por un lado la salud colectiva, esta corriente de pensamiento que encabezan los movimientos de la medicina social latinoamericana, pero después Jaime Breil, Naomar Almeida Filo, como referentes del mundo Granda, ¿está? Empiezan a construir un campo de pensamiento en salud que va más allá de la salud pública entendida como la salud en los centros hospitalarios o en los centros asistenciales del Estado, ¿está? Y empieza a pensar en la salud de los pueblos y con una lógica mucho más integrada, pero que además la salud colectiva tiene herramientas de análisis de los problemas de salud que permiten ir mucho más allá de las relaciones de causa-efecto que nos enseñan y que enseñamos en las universidades. Y entonces la salud colectiva es la que impulsa herramientas que permiten reconocer científicamente la existencia y la validez de la determinación social de la salud y de la vida. Ahora, esa salud colectiva no terminaba de permearse con la mirada de la ecología política. La ecología política latinoamericana que le daba a este análisis de lo que pasa en salud una perspectiva mucho más amplia y la incluía en un contexto político de geopolítica que permitía entender por qué en estos territorios estamos teniendo los problemas de salud y empiezan a aparecer los problemas de salud que empiezan a aparecer no como una maldición divina, sino como el resultado de decisiones políticas que se toman a partir de la definición de que algunos territorios del planeta tienen que ser sacrificados, tienen que ser las áreas de sacrificio, tienen que ser los patios traseros, para que otros territorios que habían empezado procesos de destrucción y de desarmado de las tramas que permiten la vida, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, ¿está? Puedan empezar a recuperar
salud para garantizarle salud a quienes allí viven. Pero esa mirada que nosotros hacemos desde el campo de la salud, digamos, en ese diálogo entre la salud colectiva y la ecología política latinoamericana, es a su vez permeada, entendemos nosotros, por quienes hacemos salud socioambiental, quienes la pensamos y la construimos desde este lugar, a partir del pensamiento ambiental latinoamericano. Porque quien nos dio a nosotros la posibilidad de sensibilizarnos al punto de reconocer la importancia que tienen las voces de los pueblos, las voces originarias, las voces campesinas, las diversidades culturales de nuestros territorios, es el pensamiento ambiental latinoamericano que encarnaron, que hicieron germinar y nacer referentes como Enrique Leff y Carlos Galán, entre otros. Entonces, en ese encuentro entre la ecología política latinoamericana, el pensamiento ambiental latinoamericano y la salud colectiva, nosotros entendemos nace la salud socioambiental, podría decirse como un campo, esto será motivo de algún texto que quizás podremos escribir en algún momento, pero digo, como un espacio, también como un territorio, desde donde se pueden empezar a analizar los porqué de los modos de transitar nuestros ciclos vitales y los modos de poder expresar en nuestros cuerpos los problemas de salud que van apareciendo a partir del daño que se le hace a los territorios, justamente como resultado de una decisión política de reestructurar el planeta a partir de entenderlo como un mapa en el que uno puede ir tipo juego del TEG, moviendo fichas de un país a otro, entendiendo de que algunos países puedan estar al margen de esos movimientos. No sé si soy más o menos claro. Desde ahí es donde nosotros construimos todo esto, desde ahí es donde empezamos a pensar, y lo hacemos sobre todo porque nosotros ya en el año 2000 habíamos tenido la posibilidad de acceder a un documento que fue clave para que nosotros nos preguntemos qué estamos enseñando y qué estamos aprendiendo. Éramos estudiantes todavía, entonces la pregunta era qué estamos aprendiendo en nuestra facultad y cómo no estamos hablando de esto. Y por eso hoy hablamos de la geopolítica de la enfermedad, como estamos hablándolo. Porque nosotros, y por eso la necesidad de el nacimiento de salud socioambiental como territorio, como campo de pensamiento para poder analizar estas cosas, porque nosotros entendíamos ya en el año 2000 que ese documento que fue elaborado en noviembre, diciembre del año 1991 por el entonces economista en jefe del Banco Mundial llamado Lorenz Summers, en el que recomendaba al Banco Mundial dedicarse a estimular el traspaso de las industrias contaminantes de los países centrales del planeta o enriquecidos del planeta hacia los países empobrecidos del planeta, él los llamaba los países del tercer mundo, los países pobres, ¿tá? Era un documento clave para comprender lo que nos estaba ocurriendo a nosotros, y por sobre todas las cosas, en el año 2000 estábamos planteando esto nosotros, 9 años después de ese documento de Lorenz Summers, nosotros entendíamos que poner en evidencia ese documento y analizar los alcances de ese documento era fundamental para entender lo que iba a ocurrir en términos de perfiles epidemiológicos de morbi-mortalidad, es decir, de la forma de enfermar y de morir de nuestros pueblos 20 años después del año 2000, es decir, en el año 2020. Sí, claro. Y bueno, lo que estamos encontrando es eso. Sí, yo justamente iba a ir a eso porque este personaje, por así decirlo de un modo casi piadoso, Lorenz Summers, fue una figura que nos acompañó a lo largo de todo el otro espacio que compartimos, que fue el Seminario de Saber Ambiental y Ambientalización de la Política, en el módulo que vos eras responsable, que era el de Ambiente y Salud. Esta figura de Lorenz Summers resume un poco los 3 pilares de lo que va a ser la geopolítica de la enfermedad, que va a condenar a toda la Via Yala, pero también a otros lugares del mundo a los cuales se eligió para condenar. ¿Podrías sintetizarnos eso? Y después me gustaría que enfatizaras un poco la experiencia de los campamentos, porque muchos no lo conocen, Damián. Sí, a ver, para hacer esto, y voy a pedir perdón de antemano, digamos, vamos a intentar hacer muy rápidamente un resumen en línea histórica, aclarando, nada es lineal en la historia, ¿tá? Pero las líneas históricas sirven para ordenarnos, no sé si soy claro, ¿está? Digo, en la década del
40-50 del siglo pasado, en el Senado de los Estados Unidos, un senador que después fue vicepresidente de los Estados Unidos en la década siguiente, anunciaba en una de las discusiones del Senado de los Estados Unidos la importancia geopolítica que tenía para Estados Unidos garantizar la dominación, o sea, garantizar, perdón, el control sobre los modos de producción de alimentos de los pueblos y las naciones que se querían poder dominar. En palabras de Hubert Humphrey, que era este senador de los Estados Unidos, después vicepresidente de ese país, él decía que el pensar en una forma de poder dominar a los países de la mejor manera nos obligaba a pensar en cómo manejábamos los modos de producción de alimentos. Porque él decía, se imaginan un país que no tenga la capacidad de producir sus propios alimentos para su población. Sería un país absolutamente en crisis que necesitaría de nuestra ayuda para poder existir. Ese señor después fue vicepresidente de los Estados Unidos en un momento de la historia en la que aparecía otro personaje diciendo que si vos querés dominar a un gobierno, tenés que dominar el petróleo del país que ese gobierno tiene, pero si querés dominar al pueblo, tenés que dominar los alimentos. Quien dijo esto en la década del 60 del siglo pasado fue Henry Kissinger, que tuvo un rol extraordinariamente definido en la elaboración de el plan más acabado y más extraordinariamente también eficiente y efectivo en cuanto al cumplimiento de sus objetivos de eliminación sistemática de seres humanos, fundamentalmente como una estrategia de domesticación, una estrategia de dominación, no solamente de los territorios, sino fundamentalmente de las cabezas de los pueblos que fueron marcados por el Plan Cóndor, que este señor Henry Kissinger elaboró en la década del 60 e implementó, no él, sino se implementó en América Latina en la década del 70. Y Henry Kissinger en la década del 60 en algunos de sus documentos decía que era vital para los Estados Unidos tener el acceso directo y sin restricciones a los territorios donde se pueda acceder fácilmente al agua y a tierras fértiles para la producción. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio de este encuentro. ¿Cómo no va a ser necesario incorporar el análisis de la geopolítica de la enfermedad si lo que queremos es trabajar en la defensa, en la lucha y la defensa de la vigencia de los derechos humanos? ¿Cómo vamos a poder seguir pensando lo que ocurrió en la década del 70 en nuestra América Latina, que todavía hoy estamos teniendo las consecuencias de aquello, sin estar advertidos de que lo que ocurrió estaba extraordinariamente, digo extraordinario porque estaba fuera de lo ordinario, está vinculado con ese avisoramiento de personajes como Humphrey o como Henry Kissinger que decían necesitamos nosotros ser los que tengamos el poder de acceder a donde haya agua y donde haya tierras fértiles para cultivar alimentos. Pero para eso, como bien sabía Henry Kissinger, era necesario destruir todas las herramientas y todas las posibilidades de que los pueblos tengan la posibilidad de resistir. Era necesario destruir los sistemas de formación universitaria, los sistemas educativos de los países que había que penetrar de esta manera, para que no haya capacidad científica para poder resistir, para poder hacer frente a las falacias que se nos instalaban como espejitos de colores para que pudiéramos nosotros seguir aceptando como pueblos esos espejitos de colores y ese avance de los extractivismos que se instalaban ya en la década del 70 en nuestros territorios. Para eso era necesario que los espacios donde había mayor capacidad de pensamiento crítico sean aniquilados, literalmente aniquilados, sean desaparecidos, literalmente desaparecidos, pero que esos aniquilamientos y desapariciones sirvan como lecciones, tengan la capacidad de aleccionar al resto. Y Henry Kissinger tuvo, reconocido por él, el mejor alumno, así lo presenta Henry Kissinger en un evento en los Estados Unidos. Mi mejor alumno, dice Henry Kissinger, cuando pide aplausos para el señor Lawrence Summers, en ese momento rector de la Universidad de Harvard, después de haber sido economista en jefe del Banco Mundial,
está en la década del 90, y haber escrito ese documento, ese memorándum interno, nunca refutado por el Banco Mundial, en el que planteaba, y dice Lawrence Summers en su documento, es necesario que el Banco Mundial estimule el traspaso de las industrias sucias a los países del tercer mundo, a los países pobres. Y esto tiene que ver y se sostiene en 3 pilares básicos. El primero es que esos países, en general, hoy tienen muy poca carga de contaminación, por lo tanto pueden soportar contaminación que nosotros ya no podemos soportar. En segundo lugar, porque en esos países la gente ya se muere antes de otras cosas, y por lo tanto los impactos que tengan las contaminaciones que le vamos a dar no van a ser muy importantes porque se van a morir antes de otras cosas. Y en tercer lugar, dice Lawrence Summers, porque en esos países son países de salarios bajos. Y como tienen salarios bajos, dice Lawrence Summers, mueven muy poco el sistema económico, por lo tanto son más baratos. Dice, textual, por lo tanto, la lógica económica que aconseja echar los desechos de una sustancia tóxica en los países con salarios más bajos es una lógica económica perfecta. Sí. A eso Dicho se le esto, escapó Lawrence Summers, lo que se le escapó a Lawrence Summers, que también teníamos ciertos sectores de quienes tienen capacidad y poder para tomar decisiones públicas que nos iban a entregar muy fácilmente, ¿no es cierto?, en los 90, que es, bueno, cuando se deja entrar la soja transgénica y se abre la puerta a todo este modelo de agronegocios que ha condenado en parte, no todo el extractivismo está vinculado a los agronegocios, pero fue un poco la punta de flecha que permitió todo lo demás, ¿no? Y allí entonces, retomando un poco lo que ha movilizado también los últimos eventos que ustedes han organizado desde el Instituto de Salud Socioambiental, la salud de la madre tierra y la de los pueblos, que es una sola salud, como ustedes dicen, comenzó a enfermarse, ¿no? Y Lawrence Summers tenía muy claro esto de que no existen territorios enfermos con pueblos sanos, eso es un oxímoron, como vos siempre lo decís, pero además que un pueblo que está condenado a estar enfermo también va a ser un pueblo esclavo. Y es un poco lo que nos tenían reservado, ¿no? Pero ahí aparece la complicidad interna, porque seríamos muy ingenuos, hipócritas, y pensaríamos que solamente las externalidades explican el contexto al que hemos llegado, sino que, y como muchas veces ustedes y vos, precisamente como vos del instituto lo señalan, esta tríada de gobiernos progresistas o autodenominados progresistas, la universidad y la academia en general, con la ciencia como espacio de saber, se han concatenado para reforzar esto, algo que ya venía apareciendo en este escenario de Estados Unidos con la condena a la misma Rachel Carson allá por la década del 60. O sea, no nada que no hubiese pasado allá no iba a pasar aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo vos podrías dar cuenta a quienes nos están escuchando? Que además quiero, antes de olvidarme, agradecer, mientras vos pensás esto, Damián, cómo nos llegan saludos desde distintos lugares de compañeros de APDH y de otros que no son necesariamente compañeros de nuestro organismo, pero nos están escuchando. Nos están saludando desde APDH Regional San Juan, Cris Mazuelos, nos está saludando desde San Martín de los Andes, Alejandra Cristina Silva, Mari Posar, desde la Nación Charrúa, nos manda saludos, Daniela Herrera, desde Esquel, bueno, desde acá de Rosario, nuestros compañeros Marcela y Quique, María Inés Menseguier, desde Tuyú Sur, Partido de la Costa, ahí también está nuestra regional, y también nos aparecen de San Rafael Mendoza, la compañera Mónica Sidman, y Mari Posar, que antes nos saludó desde la Nación Charrúa, también dice que en este contexto al que vos hacías referencia, Damián, aparecían también las teorías conductistas dentro de la psicología, como reforzando todo este método de control, ¿no? Y que por supuesto para Mónica Sidman esto también está articulado con la privatización que se intentó hacer
no tuvo del todo éxito de la educación, que sigue siendo un gran baluarte en la Argentina, la educación pública gratuita y de calidad, por la que luchamos también nosotros como docentes dentro de la educación superior todos los días. Pero me gustaría que más allá de que nosotros defendemos nuestro espacio de trabajo, del que somos también resultado, porque somos resultado de la educación pública, tenemos también claras las complicidades que muchas veces a las cuales nos enfrentamos y nos cuesta muy caro, entre esta alianza entre academia, ciencia, en este caso el CONICET, muy claro, un tipo como Barañao, que como dije ayer, fue ministro del gobierno K y también del gobierno PRO, queda claro que para ellos hay otras cuestiones que no son negociables, ¿no? Sí, claramente esto que vos estás planteando, Claudia, que, insisto, tiene que ver con una... No podemos dejar de mirar, bueno, yo lo he aprendido mucho de vos también a esto de no podemos dejar de mirar la historia. No podemos dejar de mirar lo que ocurrió y cómo ocurrió. Si hoy tenemos sistemas educativos que son, y fundamentalmente la universidad, y esto lo voy a decir en absoluta conciencia de lo que digo, porque lo he dicho muchas veces, ¿no? Que son el principal reservorio del pensamiento hegemónico de la modernidad insustentable, porque hay que reconocer que son nuestras universidades y nuestras universidades públicas, a las que nosotros defendemos, a las que nosotros les hemos dedicado todas nuestras vidas en la defensa contra los embates en la década del 90 fundamentalmente, pero después también, ¿tá? Pero no podemos dejar de reconocer que son nuestras universidades el lugar donde se forman a los ingenieros agrónomos que salen preparados para solamente aplicar veneno sobre los territorios y los pueblos. Que son nuestras universidades donde se forman los ingenieros que justifican la destrucción de los territorios y las exploraciones con, por ejemplo, el hidrofracking de gas y petróleo en la región del sur de nuestro país. Y no en otras regiones porque no se lo hemos permitido. Pero hemos logrado, por una extraordinaria visión de las organizaciones y los pueblos que se adelantaron cuando vieron lo que estaba pasando en Vaca Muerta, que se frenen algunas exploraciones en Entre Ríos y también en la provincia de Santa Fe, que están sobre un yacimiento de gas y petróleo de esquisto tan importante como Vaca Muerta. Lo que pasa es que está debajo del acuífero guaraní. ¿Tá? Y ahí los que no permiten que se perfore eso no son nuestros gobiernos, sino son gobiernos del norte que necesitan que el acuífero guaraní les siga garantizando el agua que se lleva. Pero esto hay que decirlo, porque en Uruguay las áreas de explotación de gas y petróleo de esquisto están ubicadas en regiones donde se presentaron como son desiertos, no pasa nada, pero son las regiones donde el acuífero guaraní está más en la superficie, a solo 65 metros de la superficie. Para que tengamos una idea de cómo viene esto, ¿no? Son nuestras universidades las que forman a esos tecnocientíficos que se ponen al servicio del pensamiento hegemónico de la modernidad. Porque los ingenieros que defienden la megaminería a cielo abierto en nuestras cordilleras son formados en nuestras universidades. Porque los arquitectos que están embarcados en la deformación y destrucción de las tramas vitales de nuestras ciudades, a partir del avance de la especulación inmobiliaria y las construcciones en torre que nos han dejado sin derecho al sol, sin derecho al espacio verde, salen de nuestras universidades. Porque las médicas y los médicos que están absolutamente convencidos de que el único rol que tienen es el de aplicar medicamentos que les entregan las corporaciones de la industria química para poder cumplir su rol de tapar signos y síntomas, salimos de las universidades. Las médicas y los médicos que somos preparados para no ver las relaciones que existen entre los modos de producción y los modos de enfermar y de morir, salimos de las universidades. Y salimos de las universidades que son el resultado de lo que ocurrió desde el año 66 con la noche de los bastones largos en adelante. Por eso los golpes de Estado en América Latina, y particularmente en Argentina, tienen una vinculación directa con la necesidad de que en el siglo XXI estos territorios sean áreas de sacrificio. Totalmente. No venían solo por las 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos y detenidos, venían para garantizarse que en el siglo XXI, que era el siglo en el que ya sabían, porque no solo Rachel Carson se los había anunciado en la década del 60 del siglo pasado, Rachel Carson fue el caso más paradigmático, más emblemático, pero hubo cientos y miles de científicos e investigadores que venían advirtiendo esto,
ni más, para no ir mucho más allá, el documento de los límites del crecimiento que se elabora a pedido del Club de Roma tiene que ver con esto. ¿Está? Y entonces ya sabían lo que iba a pasar en este siglo. Lo del calentamiento global y la pérdida de la capacidad de ajustar la temperatura planetaria que el mismo planeta tenía por sus condiciones naturales, era sabido desde la década del 70 del siglo pasado. Había sido anunciado. Hay modelos matemáticos que obviamente, aún los más pesimistas, hoy resultan optimistas de qué es lo que iba a pasar con el clima en estas épocas. Ellos lo sabían y por eso se adelantaron. El documento de Summer del año 91 es previo a lo que se conoce en el ámbito de la salud como el documento Invertir en Salud, que es el documento que en el año 94 el Banco Mundial elabora y donde establece claramente, para el que lo sabe leer, a dónde tiene que poner la plata, a dónde tiene que invertir la plata, aquel que tiene plata para ganar plata con las enfermedades de las poblaciones. Y eso lo explica claramente el Invertir en Salud, que dice, hay que desmantelar los sistemas de atención públicos en América Latina, el que tiene plata tiene que invertir en sistemas de diagnóstico costosos y de tratamientos costosos para que los estados le paguen a los privados que hagan esas inversiones, los tratamientos de aquellos que puedan garantizar esos tratamientos, porque Sí, se van a empezar a enfermar esas cosas. Y a la par trasladan todas las industrias sucias y imponen un modelo productivo que nos va a enfermar y a condenar, ¿no? Es todo por un eso, mismo Claudia, paquete. Digo, ahí está la relación. Por eso nosotros hablamos de la geopolítica de la enfermedad como una categoría que tenemos que incorporar en nuestros análisis, para incorporar en nuestro discurso, no para hacerlo discursivo, sino para poder hacerlo carne en la centralidad de nuestras luchas en la defensa, entre otros, de los derechos humanos. Claro, por supuesto, porque además, perdón, sí, Damián, porque además frente a esa realidad, sí, Claudia, te escucho, perdón. Digo, porque ese documento Invertir en Salud del año 94, que anunciaba a dónde había que invertir para ganar plata con las enfermedades, y que le definía a los gobiernos de América Latina qué es lo que tenían que dejar de hacer, que era dejar de sostener sistemas de salud que garantizasen que el 100% de la población pudiese estar cubierto en sus necesidades por espacios públicos, es previo, año 94, es posterior al informe de Summers y previo a una reunión que en el año 96 se hace en Buenos Aires, que convoca a todos los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa reunión que se hace en marzo del año 96 en Buenos Aires, es una reunión que tiene, entre otros, como visitantes a la reunión, al entonces subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, que en el año 91, en ese documento del que hablamos antes, había dicho que para poder garantizar ese traspaso de industria sucia de los países ricos a los países pobres, en realidad es de los países enriquecidos a los países empobrecidos, era necesario que el poder financiero internacional, y ahí venía el rol del Banco Mundial en esto, estimulase las inversiones en obras de infraestructura para la integración regional que garantizase en 4 áreas estratégicas una infraestructura que no tenía América Latina a principios de la década del 90 y era fundamental para que se instalen esas industrias extractivas. ¿En qué áreas? Energía, porque sin energía no pueden funcionar. Agua y saneamiento, porque el extractivismo es hidrodependiente, no hay extractivismo sin agua. Agua y saneamiento. Transporte, porque si yo produzco algo acá, tengo que poder sacarlo rápidamente. Y transporte es hidrovía, es autopistas, es Puente Rosario-Victoria, es el canal bioceánico. Y la cuarta es telecomunicaciones, porque si yo tengo mi oficina donde cobro el dinero en Estados Unidos o en Europa, y la parte donde se produce en el sur del mundo, necesito saber en simultáneo qué es lo que está ocurriendo para no perder. Esas 4 áreas de inversión que Lawrence Summers identifica y explicita en el documento del 91, son tomadas en el año 96, y fíjense qué fecha. El 24 de marzo de 1996, la cumbre de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo anuncia, en una mesa donde estaban sentados el entonces presidente y el entonces ministro de Economía, el señor Cavallo, que el Banco Interamericano de Desarrollo
y el poder financiero internacional iban a invertir en América Latina por los próximos 10 años de 16.000 a 20.000 millones de dólares por año en obras que presentan como de infraestructura para la integración regional de Sudamérica. Proyecto IRSA. Financiado por los bancos interamericanos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, es decir, con deuda externa para los países que recibían esos créditos para hacer las obras de infraestructura necesarias, no para que nosotros tengamos más fresquito en verano porque tenemos aire acondicionado, la energía más barata, sino para que puedan instalarse en estos territorios esa industria contaminante que tienen que sacarse de encima. Decía Lawrence Summers en el documento del 91, decía Lawrence Summers que para poder hacer una mejor, una distribución más democrática de la contaminación en el planeta, había que tener en cuenta que trasladar la contaminación era muy cara y además que en algunos casos era imposible, porque los gases que emanaban, por ejemplo, de los principales contaminantes, que son el transporte de las materias primas, no podían encapsularse y trasladarse. Entonces, por eso era más barato trasladar las industrias completas al tercer mundo. Y ese proyecto de IRSA se nos presentó como una panacea, se nos presentó como un proyecto extraordinario para integrar a América Latina, y en realidad no era otra cosa que las obras que estos necesitaban. Después se llamó COSIPLAN, siempre con la OEA por detrás, estimulándolo permanentemente. Hoy sigue vigente el IRSA COSIPLAN en nuestros territorios, y si uno se pone a ver los mapas que estaban dibujados en la década del 90 del siglo pasado, del IRSA COSIPLAN, y los mapas de las obras que hoy se nos siguen presentando como las nuevas obras que van a mejorar nuestro país, por ejemplo, supongamos que a alguien hoy se le estuviese ocurriendo presentarnos represas hidroeléctricas en provincias como Santa Cruz, uno diría, están locos, son dementes. Si en el mundo nos hacen más represas de río, bueno, ahí estamos haciendo represas en Santa Cruz. Se nos podrían estar presentando, por ejemplo, centrales nucleares, como si no hubiera pasado Fukushima en ningún momento. Se nos podrían estar presentando hoy, por ejemplo, la necesidad de ampliar la frontera agroindustrial. Como si hoy el mundo no estuviese planteando, el mundo, digo, Europa no estuviese planteándose, lo dijeron en el año 99, 3 años después de que anunciaron este plan de inversiones para América Latina. Europa anunció que iba a dejar de producir commodities pesados contaminantes para pasar a producir eso, externalizar esas producciones en América Latina y en Europa Oriental y dedicarle a Europa Occidental la producción de quesos finos franceses, aceites de oliva de primera calidad, digo. Entonces, esto está pasando hoy. Hoy tenemos nuestros territorios amenazados y en algunos lugares, y José Ignacio lo sabe muy bien, ya instalándose las megagranjas porcinas que China tiene que sacarse de encima, porque China es la principal fábrica de pandemias del planeta, porque China es la principal fábrica de carne en modos de producción industrial extractivista, eso también es extractivismo, y China ha secado ríos. China se quedó sin ríos, como nosotros estamos secando el Paraná ahora, por garantizar un modelo de producción agroindustrial que le diera proteína cárnica a una población que histórica y culturalmente no tenía incorporado en esos volúmenes la proteína cárnica. Y como ya no pueden sacársela, necesitan de otros territorios donde se produzca esa carne, esa proteína cárnica que ellos van a tener que consumir en sus países. Y entonces transforman a la Argentina en el chiquero de China, como decimos nosotros en uno de los libros que publicamos en el año 2020. Digo, esto es la geopolítica de la enfermedad. Esto es la importancia de poner en la agenda de las luchas de los derechos humanos una mirada que interpele a quienes se dicen progresistas, como bien decías vos, Claudia, pero son serviles a las necesidades de la geopolítica de la enfermedad, porque hay que decirlo también con mucho dolor, y lo digo con mucho dolor por gente que quiero mucho y que ha confiado y que ha creído y que ha tenido esperanzas en muchos momentos. Hay que decir que desde la década del 90 hasta aquí no ha habido un solo gobierno que haya tenido una diferencia con el anterior respecto a introducir cada vez más a la Argentina en la geopolítica de la enfermedad, transformar cada vez más a la Argentina en parte del sumidero del mundo, porque toda la lógica extractivista que se instala en Argentina desde la década del 90, a partir de que en la década del 70 se habían generado las condiciones objetivas de destrucción de masa crítica y de empobrecimiento y endeudamiento de nuestros países,
Se empieza en la década del 90 este modelo de instalación profunda y sin anestesia del extractivismo y no se detuvo en ninguno de los gobiernos que le siguieron. En ninguno. Y entonces, esto hay que decirlo, el único presidente argentino que en un solo discurso hizo mención a la existencia del documento de Lawrence Summers, lo que quiere decir que no lo desconocían, ¿está? Y fundamentó en la existencia de ese documento la oposición de Argentina, en realidad el posicionamiento de Argentina ante la instalación o la transformación de la cuenca del río Negro en Uruguay, que desemboca en el río Uruguay, de las pasteras de celulosa que Finlandia se sacaba de encima para poder recibir el premio al país más ambientalmente amigo de Europa. Finlandia sacó toda la producción de pasta de celulosa de Finlandia y la trasladó a la cuenca del río Negro en Uruguay. El único presidente argentino que dijo, no vamos a permitir esto, porque esto se enmarca en la política de traspaso de industrias sucias que el Banco Mundial estableció en la década del 90, fue Néstor Kirchner. Lo que quiere decir que sabían de qué se trataba y que las fotos con Monsanto diciendo, miren qué bueno Monsanto viene a instalarse en Malvinas Argentinas, la foto con la Barrick Gold diciendo qué bueno la Barrick Gold se instala en nuestra cordillera, la foto, el haber traicionado al pueblo ecuatoriano que estaba en conflicto jurídico con Chevron Texaco por el ecocidio que Chevron Texaco hizo en Ecuador con el petróleo. Argentina, cuando Ecuador pedía que ningún país le diera asilo a Chevron Texaco, Argentina modifica por decisión del Poder Ejecutivo legislación nacional para permitir una alianza estratégica entre YPF recientemente no estatizada, porque tenemos todavía acciones de la privada, pero transformada en sociedad del Estado, con Chevron. ¿Qué progresismo es ese? Traicionar al pueblo ecuatoriano. ¿Qué progresismo es aceptar que nuestros territorios sean el sumidero de China, después de una pandemia originada en China y no en un mercado de pangolines, sino en el espacio de producción porcina más importante que queda a kilómetros de Wuhan, que tuvo que sacrificar unos meses antes de la aparición del SARS-CoV-2 a millones de cerdos por la peste africana. Y que hoy sigue produciendo microorganismos que mutan, porque tienen que mutar, porque los microorganismos son seres vivos que pretenden seguir viviendo, y si les modifican sus condiciones de vida, van a transformarse para poder resistir, como intentamos hacer nosotros, resistir para reexistir. Así hacen los microorganismos, lo que pasa es que nuestros organismos, nuestros sistemas inmunológicos, no reconocen, no están preparados para esas mutaciones, y ahí vienen los problemas que después los seres humanos tenemos. Y le echamos la culpa a los pobres pangolines, a los pobres chanchos de la gripe porcina, a los pobres pájaros o gallinas de la gripe aviar, le echamos la culpa, siempre la culpa de los camellos, la culpa de los animales, cuando nosotros somos los que generamos las condiciones objetivas para esa transformación, esos saltos genéticos de los microorganismos que ponen en jaque la vida humana tal como la conocemos. Todo eso tiene que ser analizado, tiene que ser puesto en discusión. Lo conocen quienes toman decisiones. Por eso, que se digan progresistas, quienes son cómplices, y si no cómplices, partícipes necesarios cuando menos, por omisión, de la avanzada del extractivismo de las corporaciones de la muerte a nivel mundial sobre nuestros territorios, debería, al menos a quienes creemos en la importancia que tiene la defensa de la vida y los derechos humanos, ponernos en advertencia para poder decir, señores, por acá no. Señores, se están equivocando. Claramente hay unos que son menos malos que otros, pero ojo, eso no los hace buenos si ustedes siguen por el camino de la transformación de nuestros territorios en los territorios que van a ser descartables, los territorios que van a ser transformados en basureros, porque eso implica que ustedes creen que nosotros, los que vivimos en esos territorios, los que somos parte de estos territorios, somos tan descartables como los territorios que ustedes quieren sacar. Damián, quiero decir antes que, bueno, felicita tu exposición Edgardo Barbero, que es un compañero de nuestra regional, y Mónica Sidman de San Rafael Mendoza, la cual ya antes te nombré, dice que esta denuncia de lo que ocurre con el ambiente y la repercusión en nuestros cuerpos a partir de esta penetración ideológica del imperio en América Latina
hacia la deconstrucción de la decolonización, de la colonización, perdón, de nuestros procesos de independencia y autonomía en nuestro país. Y esto, bueno, Mónica, es una cosa que además lamentablemente no es privativa solamente de Argentina, por eso Ecuador con Correa, por eso Dilma en Brasil, donde se enfrentó a una de las grandes figuras del pensamiento ambiental latinoamericano, que es Marina Silva para nosotros, que bueno, justamente perdió la interna con ella y que después también cuando fue ministra de Lula renunció, ¿te acordás, Damián? Inmediatamente. Esto tiene que ver con un contexto que además no es una historia del pasado, se está casi celebrando que estamos por ingresar a los BRICS. Esto no va a traer otra realidad. El BRICS es un poco pertenecer a ese grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es un golpe de suerte más. ¿Qué pueden venir a buscar acá más que seguir trayendo esta muerte sistemática que está en convivencia con esta geopolítica de la enfermedad? Y a mí me interesaba, Damián, que rescatásemos también la cuestión de este punto que habíamos nombrado, que son las estrategias comunitarias, como una respuesta a esta imitación de los animales unicelulares. O sea, vos hablás de cómo deberíamos amebizar los territorios, cómo deberíamos conseguir una estrategia desde la ciudadanía, desde abajo, cuando tenemos gobiernos de los más variopintos colores partidarios que todos nos entregan. Entonces, ¿cuál sería... ¿cómo pensar esto? ¿Cómo pensarlo? Yo tengo una idea porque, bueno, justamente abrevando en los pueblos indígenas o las organizaciones, algunas organizaciones campesinas, no todas, lamentablemente, podríamos encontrar respuesta. Pero vos, en una entrevista esta que diste a Brecha en Uruguay, hablás de esto, de esta idea de amebizar los territorios. Me gustaría que lo pudieras explicar un poco. Sí, me sonrío porque yo hace muchos años vengo hablando de organizarnos para resistir a partir de estudiar y aprender de las bacterias y los microorganismos. Y esto me sonrío porque muchos compañeros, militantes, se me reían ellos, ¿no? Y me dicen, no, pero esas son cosas como romanticistas. Y la verdad que yo acá quiero plantear dos cosas. En primer lugar, así como dije que las universidades son el principal reservorio del pensamiento de la modernidad insustentable, tengo la obligación ética moral de decir que también en las universidades hay espacios de resistencia extraordinarios para poder hacer frente con una relación de fuerzas absolutamente despareja, pero para poder hacer frente a ese pensamiento, y que en algunos momentos tienen más presencia, en otros tienen menos presencia, en algunos momentos tienen más fuerza, en otros tienen menos fuerza, pero a eso me refiero cuando hablo de los movimientos amebianos y de los mundos microbianos en las resistencias. Digo, uno tiene que reconocer, a ver, vos decías, Claudia, ¿no? Los campamentos sanitarios existieron porque en algún momento habíamos logrado acumular una fuerza suficiente como para poder garantizar que la evaluación final de los estudiantes de medicina de Rosario, en vez de ser un múltiple choice o un examen ficticio de contame qué haría si viene una persona con este problema, sean los territorios vinculándose con las comunidades, escuchando, y con el estudiante de medicina que pretendía recibirse de médico, demostrando que sabía escuchar, que sabía registrar lo que escuchaba, que sabía analizar ese registro que generaba, que estaba en condiciones de garantizar registros que pudieran ser leídos por otro, para que entonces puedan ser cargados en sistemas de análisis que permitan tener estadísticas serias de lo que está ocurriendo con la salud de nuestros pueblos, pero que al mismo tiempo pudiera entender en los contextos en los que se desarrollan los problemas de salud los procesos históricos. Digo, eso no se logra con un múltiple choice, ni se logra encerrados en un aula haciendo 4 o 10 preguntas. Claro, para los docentes es más cómodo eso, y entiendo por qué, aunque sean comunistas y revolucionarios las actuales autoridades de la Facultad de Medicina de Rosario, hayan preferido volver al múltiple choice o volver a exámenes orales adentro de la facultad en un simulador que seguir en los territorios, sobre todo cuando se dieron cuenta que no podían manejarnos a nosotros para acumular políticamente para su partido. Digo, eso me parece que también hay que decir, porque no es una cuestión de, insisto, esto, un color partidario u otro. Acá hoy hablan de derechos de los trabajadores en las cámaras de diputados, y hablan de derechos de los trabajadores en todos lados, lo mismo que, siendo conducción de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, han sacado el cargo a compañeras y compañeros docentes, a los que primero los sacaron de las aulas y después les sacaron los cargos
porque no están en las aulas, porque ellos los habían sacado, porque en realidad pertenecían al Instituto de Salud Socioambiental y al equipo que había sostenido durante 10 años los 40 campamentos sanitarios que permitieron recorrer 40 localidades donde hablamos casa por casa con más de 250.000 personas y pudimos escuchar de sus propias bocas cuáles eran los problemas que tenían, y 6.000 estudiantes, más de 6.000 estudiantes se graduaron de médicas y médicos, escuchando y viviendo durante 5 días los que viven y padecen, los que viven en esos territorios, fundamentalmente afectados por la agroindustria transgénica de los venenos que se instalaron en nuestros territorios. Entonces, ahora, eso es posible, digo, esos espacios de resistencia que existieron. Yo cuento que es el que nosotros construimos desde el instituto, pero hay cientos de estas experiencias, miles de estas experiencias en todas las universidades públicas de nuestro país. Son posibles porque hay diversidad, porque todavía existe esa forma de organizarse de la diversidad, y porque los pueblos y las comunidades alzan sus voces para despertar a quienes en la comodidad de los claustros universitarios muchas veces no estamos advirtiendo lo que está ocurriendo por afuera. Sin pueblos organizados, sin comunidades organizadas, sería más difícil que la universidad estuviese prestando atención a lo que está ocurriendo hoy afuera. Yo tengo que decirlo, felizmente hoy entiendo, nuestra universidad, la Universidad de Rosario, tiene espacios maravillosos de resistencia, de luchas y de construcciones colectivas, siempre colectivas, porque las resistencias y las construcciones que son capaces de garantizar el triunfo de la vida son siempre colectivas. Por eso agradezco la presentación que vos hacías, Claudia, al principio, cuando me presentabas e hiciste la aclaración, después de contar todo eso, que todo eso en lo que yo participé, todos esos espacios, esos momentos que pudimos ir marcando en la agenda de la historia de nuestra universidad y nuestro territorio, no fueron Damián Bersenias. Fueron un colectivo de compañeras y compañeros, a veces estudiantes, a veces graduados, a veces docentes, a veces no docentes, que decidimos ponernos en comunión a trabajar para transformar la realidad con nuestras manos, en conjunto con los pueblos desde la universidad. Entendimos, como decía Julio González, que el principal objetivo del reformista no tiene que ser el mejorar su propia vida, sino que es preparar la universidad para que la universidad sea una herramienta de transformación de las personas que por ella pasen, y que esa herramienta de transformación sirva para transformar la realidad en una realidad donde el trabajo no sea un castigo y la salud no sea un privilegio. Y por eso creo en la importancia de pensar en el mundo microbiano, porque en el mundo microbiano no hay un solo ejemplo de resistencias, sobre todo de las bacterias, que pobrecitas están atacadas por antibióticos permanentemente, cuando muchas veces en realidad las bacterias que más padecen a los antibióticos que le incorporamos a nuestros cuerpos y a nuestros territorios, porque el 75% de los antibióticos que se fabrican y venden y usan en el mundo no se usan en seres humanos, y esto hay que decirlo, se usan en la producción animal de cría intensiva industrial de animales, y eso después pasa a nuestros cuerpos sin que estemos advertidos, y eso genera en nuestros cuerpos resistencias y problemas serios a la hora de poder encarar tratamientos después, pero eso es para otro conversatorio. ¿Tá? Las bacterias se defienden en colectivo, las bacterias se defienden en tribus, se defienden en colonias, en grupos, y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que empezar a aprender de las bacterias. Esas formas de organización en grupo, donde no pelean entre ellas para ver cómo todas las bacterias terminan siendo igual a la bacteria que aparentemente es más fuerte, porque saben que eso sería el inicio del fin, esa homogenización, esa homogeneidad sería el principio del fin de ellas. Lo que garantizan es la diversidad, lo que garantizan es la existencia y el cuidado de que haya muchas diferencias, porque saben que a mayor diversidad, mayor posibilidad de triunfar en su estrategia de resistencia. Y si nosotros somos capaces de estudiar eso y de aprender eso, habremos, creo yo, ganado una gran puerta, una gran posibilidad de construir otro tipo de resistencias que nos permitan reexistir. Nosotros decimos, estamos muy próximos a sacar un libro con las memorias del 6º Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se hizo el año pasado, y el título de ese libro va a ser seguramente Recordar, del Recordis de Galeano, para resistir, para reexistir. Desde esos lugares nos estamos convocando. Y hablamos de las amebas, porque las amebas, además de ser milenarias y estar en el mundo mucho antes que nosotros, nos enseñan con su simpleza y su complejidad al mismo tiempo
la importancia que tiene para sobrevivir el ser capaces de flexibilizarnos. Nuestras sociedades occidentales fundamentalmente nos enseñan a ser rígidos, nos enseñan a broquelarnos, a endurecernos. Digo, el idioma médico es un idioma plagado, construido alrededor de la lógica bélica. Tenemos dosis de ataque para las bacterias, ¿no? Tenemos guardias para recibir a la gente, tenemos pabellones para acostar a la gente para que estén ahí. Digo, es una lógica bélica porque la medicina occidental de la modernidad, que no tiene más de 150 años, se construyó en función de las necesidades de los ejércitos que avanzaban en sus lógicas imperiales y neocoloniales a principios del siglo XX, fin del siglo XIX. Misma época en la que se construyen los sistemas educativos que se encargan de homogeneizar y de destruir las culturas tradicionales, de destruir el pensamiento y las lenguas de los pueblos originarios en nuestros países, y transformarnos a todos en esos muñequitos que el Pink Floyd metaforiza tan gráficamente en su película The Wall. Entonces digo, me parece que nosotros tenemos que aprender de las amebas a ser más flexibles, a poder tirar pseudópodos que nos permitan avanzar hacia un lado, pero también en ese avance reconocer el territorio e incorporar el saber de lo que ese territorio está diciéndonos en nuestra estructura de ADN, para después liberar ese pseudópodo, que siga su camino y nosotros movernos hacia otro lado con un nuevo pseudópodo que tendrá que nacer y que podremos llevar y que nos permitirá ir moviéndonos. Una ameba que no pretende que todo el mundo sea ameba, sino que necesita y reconoce la importancia que tiene la diversidad para poder seguir existiendo, igual que los microorganismos que no pretenden que todo sea un solo microorganismo. Nuestros cuerpos son ejemplos extraordinarios de la importancia de la diversidad. Nosotros, como seres vivos, somos una maravillosa posibilidad de aprendizaje de la importancia de la diversidad. Claudia, José Ignacio, no nos olvidemos, nosotros venimos, estamos acá esta tarde, nosotros y quienes nos están acompañando, porque en algún momento un espermatozoide y un ovocito que eran diferentes, se encontraron, y no pelearon para ver quién era más fuerte que el otro. Y no intentaba el espermatozoide decirle, ah, ovocito, ahora te voy a transformar en espermatozoide a vos. Ni el ovocito le decía, no, 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 vos, espermatozoide, tenés que transformarte en ovocito. No, no. Aceptaron encontrarse amorosamente, acariciarse, reconocerse, tocarse y fundirse. Y al fundirse, aceptaron dejar de ser lo que eran antes para hacer algo nuevo. Y eso algo nuevo iba a tener algo de espermatozoide, iba a tener algo de ovocito, pero iba a tener mucho de algo nuevo, que además nacía sabiendo, esa nueva célula, que no podía seguir reproduciéndose indefinidamente solamente esa célula, que tenía la obligación, la información necesaria para dividirse, para multiplicarse, pero en esa multiplicación diferenciarse. Y en esa diferenciación encontrar los puntos de coincidencia y de coexistencia. Y a partir de esa coexistencia, desde la diferenciación, desde la diversidad, ir construyendo un nuevo ser, que es lo que nosotros somos hoy. Sin embargo, atravesamos el canal de parto y parece que automáticamente nos pusieron el chip de que ahora todos tienen que ser como nosotros. Y todo tiene que ser igualito. Y por eso tenemos las escuelas normales, ¿se acuerdan? ¿No? Que nos transformaban en normales a lo que éramos anormales. Y tenemos lo normal y lo patológico en salud. Y tenemos los territorios que en realidad son monte y no sirven para nada, y los territorios todos ordenaditos de los transgénicos, derechitos, así sin ningún tipo de diversidad ni problema. Y por eso estamos secando nuestros ríos. Y por eso estamos perdiendo los nutrientes en nuestros alimentos, porque ya nuestros suelos no tienen nutrientes. Porque una vaca que come, que nace, que se cría y que muere adentro de una caja, a donde lo que come una vaca, un chancho, un gallo, una gallina, digo, un pollo, lo que come es lo mismo que come la vaca, el chancho, la gallina, porque es un alimento construido con cereales que las vacas, por ejemplo, nunca comieron en su historia de la evolución, por ejemplo. Está una vaca que además no camina, porque si no camina se engorda más rápido. Una vaca que no tiene sol, una gallina que no tiene sol, un chancho que no tiene sol. Digo,
claramente no va a poder generar ni siquiera la calidad de la proteína, la calidad de la grasa, la calidad que necesita, por ejemplo, el organismo que después va a alimentarse de ello. Porque un alimento, una verdura, una fruta producida en base a transgénicos, o sea, modificaciones genéticas que la homogeneizan, y en realidad la homogeneizan para recibir más venenos, lo único que tiene es mayor carga de venenos y menos carga de nutrientes que la que tenía la original. Y eso estamos incorporando en nuestros cuerpos convencidos de que estamos comiendo lo mismo que nuestros abuelos. No, señor. No, señor. Y si estamos comiendo eso y no alimentos de verdad, es porque modificamos nuestros territorios para tener otras formas de producción de comidas que no son alimentos, que no vienen a resolver los problemas del hambre del mundo, sino que vienen a garantizar las necesidades de mayor lucro de las corporaciones que pueden vender veneno, pueden vender comida, pueden vender oro, pueden vender petróleo, no les importa mientras haya alguien que lo pueda comprar. Así es, Damián. Y entonces, un poco esto que hoy estamos evaluando es que no solamente no hemos podido aprender de lo diverso y de la cooperación de otras especies, sino que la hemos condenado a partir de estos modelos donde solamente se busca ganancia y competencia hasta ellos en su composición genética los estamos condenando. Y entonces los pueblos que muchos de ustedes pudieron visitar en esos campamentos sanitarios, aparece un fenómeno que esto que ya no nos morimos de viejos, sino que nos estamos muriendo lamentablemente por este sistema al que nos hemos visto condenados. Muchos de nosotros no hemos podido decidir. Se nos han impuesto este modelo. Y acá quiero transmitirle un agradecimiento de una de las compañeras que nos está escuchando y que es colega tuyo, que dice que emociona tu elocuencia y tu interpelación a los trabajadores de salud y que les honrás en su profesión médica, y es María Elvira Gauna, una gran compañera del sur. También Sergio Marioni, que es compañero acá de la PDH Regional de Rosario, está recordando cómo en los 80 muchos militantes estudiantiles íbamos a trabajar a los barrios, ¿no? Y allí, entonces también esta experiencia de territorios que están acá nomás, pero que son tan diversos en la urbanidad, donde también se manifiestan estas otras formas de estar siendo, ¿no? Y yo mientras te escuchaba, recordaba a estos grandes maestros, cuando vos decís, bueno, por supuesto, vos sos la cara, y también la cara más condenada de todo esto que marcó una forma de pensar la salud pública, la salud socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas. Para quienes no lo conocen, el caso de Damián es un caso paradigmático en el castigo también, porque él ha sido muy castigado y muy perseguido por los quien hoy tienen un poco la sartén por el mango en esta unidad académica. Pero también nosotros tuvimos grandes maestros perseguidos, Andrés Carrasco, Javier Rodríguez Pardo, quienes ya no están con nosotros, y sabemos cómo también, a pesar de que ellos representaban logros y compromisos colectivos, es emergente, esa cara que representa esta lucha colectiva es también la que se castiga, y eso también tenemos que ponderarlo, porque el jefe de la manada es defendido por su especie, y eso nosotros también lo hemos olvidado. No sé si hay alguna pregunta, si vos querés agregar algo más, si no yo después quiero leer algo que es de otro maestro nuestro, que es Eduardo Rosenbach, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero habla un poco de esta tragedia humana, de olvidarnos de la cooperación y de la forma de estar siendo en el mundo de otras especies a las cuales los pueblos indígenas siempre han imitado y han valorizado en esa idea de comunidad de vida. Te dejo la palabra para ver si querés dejarnos algún otro mensaje. Si hay alguna pregunta, por favor, en el chat. Yo para ir cerrando, Claudia, porque ya llevamos casi 1h20, y darle también un poco de respiro a las compañeras y compañeros que nos acompañaron hoy. Dos cosas. Primero, como bien dijiste vos, ¿no? Andrés Carrasco para nosotros es un referente indiscutido. Andrés fue quien nos impulsó después del cuando estuvo con nosotros en el segundo Congreso de Salud Socioambiental, a que creásemos el Instituto de Salud Socioambiental. Por eso el instituto nace en septiembre del año 2013, a partir de la propuesta de Andrés. Javier Rodríguez Pardo, ya agarra acá.
Javier estuvo presente en el primer Congreso de Salud Socioambiental que se hizo en el año 2011, así en abril del 2011, en este libro que pudimos editar, Recordar un ejercicio saludable, están las memorias y está la participación de Javier en ese congreso, que este libro lo editamos, ya ha fallecido Javier, y fue también una especie de homenaje a él. Digo, Javier, para los compañeras y compañeros que nos están viendo, si no lo conocen, es uno de los máximos y más, para mí, importantes referentes en las luchas ambientales en América Latina, en Argentina. Bueno, los compañeros de Esquel y de Chubut lo deben recordar permanentemente por su lucha antinuclear y por sobre todo por su ética y su coherencia. Igual Sí, que Andrés antiminera, uno de los fundadores del No a la Mina. Tal cual, digo, esos compañeros que nos marcaron caminos y que fueron perseguidos, que fueron castigados y sostuvieron en sus espaldas esos castigos porque sabían, porque digo, Rodolfo Páramo es un médico de aquí de la provincia de Santa Fe, que fue de los primeros médicos, junto con Hugo Gómez de Mayo en Posadas, en Misiones, que dijeron, está pasando algo en la salud de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestras mujeres y de nuestros hombres, y ese algo tiene que ver con el cambio que hicimos en la forma de producir. Los trataron de locos, los persiguieron, los desprestigiaron, y aún así ellos siguieron sosteniendo, siguieron aún en la más absoluta soledad, planteando y gritando a quien quisiera escuchar lo que estaba ocurriendo. Esos son los que cuando nosotros recibimos los golpes que recibimos hoy, y que venimos recibiendo desde hace ya un tiempo, cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que el extractivismo también atraviesa nuestros cuerpos y nos está reventando, se nos viene a la cabeza, por una parte, y después esas 250.000 personas que conocimos en los campamentos sanitarios que viven en los pueblos que están atravesados por el extractivismo agroindustrial, pero las compañeras y compañeros de los pueblos originarios y campesinos que fueron expulsados y que siguen siendo expulsados, las compañeras y compañeros que en Chubut pelean contra todo tipo de Estado y de poder político, independientemente del color, que permanentemente son expertos en traiciones al pueblo y en las avanzadas a favor de la megaminería. Los pueblos resisten, los compañeros de Mendoza, los compañeros de Catamarca, de San Juan, de Tucumán, en todo el país tenemos compañeras y compañeros que resisten y que se juegan la vida, literalmente hablando, en esas resistencias. Entonces nosotros que somos docentes en la universidad pública, que tenemos el privilegio de poder haber estado en la universidad en un país en el que solo el 1% llega a la universidad y lo puede terminar, nosotros que tenemos la posibilidad de vivir en ciudades donde una perilla te permite abrir la luz y una canilla tener agua, sentimos que, muchas veces sentimos, no digo que esté bien, pero sentimos que no tenemos derecho a claudicar. Y a veces eso no está bien, a veces eso no está bien, porque, y esto lo digo pensando en voz alta, no necesitamos más mártires. Las luchas socioambientales, que son las luchas de los derechos humanos, que son las luchas de los derechos de la naturaleza, la lucha del derecho a la vida, no necesita más mártires. Necesita militantes y necesita compañeras y compañeros que estemos en condiciones de sostenerlas por mucho tiempo, porque nos queda mucho por luchar todavía. Y tenemos que encontrar la forma. Yo no soy el mejor ejemplo, no puedo serlo, vengo de transitar unos meses terribles con la salud deteriorada, entre otras cosas por lo que pasa en facultad, pero muy deteriorada, pero creo que esto también me permitió a mí aprender o empezar a reflexionar sobre estas cosas. Tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros para poder seguir cuidando al resto de los compañeros, pero no porque nosotros los vamos a cuidar, sino porque a veces uno dice, no, pero si yo apago el teléfono a la noche y pasa algo y me llaman, no se pueden comunicar conmigo, y como yo no les puedo dar una respuesta, pero nosotros necesitamos que el teléfono en algún momento sea atendido. Y si seguimos atendiendo el teléfono a cualquier hora, todo el tiempo, es probable que podamos hacerlo un mes, una semana, un año, pero capaz que un día no podamos atenderlo más. Y las comunidades que están sufriendo en carne propia el avance de estos extractivismos necesitan que siempre haya alguien que atienda el teléfono. Entonces a eso tenemos que encontrar la vuelta. Tenemos que encontrar la vuelta de lograr salirnos de la lógica extractivista que el capitalismo nos impuso a nosotros mismos, a los que somos militantes, que creemos que si no nos reventamos no sirve lo que hacemos. Porque reventándonos tampoco sirve. De hecho, lo que no sirve es que nos reventemos. Y aclaro,
para las compañeras y compañeros que tenemos más cercanos, lo estoy diciendo para mí. Lo estoy diciendo para mí, no estoy dando lecciones ni clases. Tenemos, capaz que diciéndolo en voz alta me escucho y empiezo a también, porque también uno está atravesado por las contradicciones. Lo que necesitamos, esto yo lo aprendí de mi padre hace muchos años, lo que necesitamos no son supermilitantes de un año, necesitamos personas comprometidas con la transformación de la realidad durante toda su vida. Y eso me parece que muchas veces la violencia con la que se nos imponen los extractivismos de todo tipo, la violencia con la que se interviene y se destruyen nuestros territorios nos hace perder de vista lo más importante que es que si no nos cuidamos no podemos resistir, que si no nos cuidamos no podemos acompañarnos y no podemos luchar. Porque como dijo Giovanni Berlinguer y vos dijiste también, Claudia, cuando lo que predomina es la enfermedad, lo que se pierde es la libertad. Por eso nosotros decidimos ser trabajadores de la salud y no médicas, médicos, enfermeros, curadores de enfermedades. Que trabajar por la salud para nosotros significa trabajar por el derecho a vivir, a luchar por una vida digna. Significa trabajar por el derecho a garantizar permanentemente condiciones para que podamos vivir en libertad, para que podamos vivir felices, para que podamos encontrarnos. Significa que necesitamos reconocer que si lo que nos gana es la enfermedad, perdemos posibilidad de esas luchas. Y necesitamos pueblos libres. Necesitamos pueblos libres, y para tener pueblos libres necesitamos resistir, y para resistir necesitamos tener salud. Por eso vienen a enfermarnos, por eso hablamos de geopolítica de la enfermedad, y por eso derechos humanos, geopolítica de la enfermedad, territorios y territorialidades, no es solo un título bonito para convocar una charla de un martes a las 6 de la tarde, es más una consigna y un horizonte para no perder de vista el sentido que tienen nuestras luchas de la mano de los pueblos que lo sufren, de la mano de los pueblos que están necesitando que quienes tenemos algunas ventajas objetivas, no porque las hayamos querido, sino porque es el espacio en el que hemos nacido y hemos estado transitando, tenemos la responsabilidad y el deber ético-moral, y fundamentalmente, desde mi punto de vista, quienes estamos en la universidad pública, tenemos la responsabilidad ética y moral de ponernos al servicio de las comunidades y de los pueblos afectados por estos modelos de los cuales también hemos sido parte nosotros para impulsar, pero que tenemos que frenar. Y por eso agradezco estos espacios para pensar y para decir algo que decía cuando me dejaban dar clases en la facultad, que es, no crean nada de lo que yo he dicho en toda esta tarde de hoy, vayan a buscarlo, no crean, vayan a buscar. Fíjense si existe o no ese documento de Summer, fíjense si existe o no ese anuncio del 24 de marzo del año 96 de DIRSA, fíjense si existe o no fíjense, el decreto que el 25 de marzo del 96, al otro día de ese anuncio, permite en el primer país del mundo después de Estados Unidos que se instale la soja transgénica para su comercialización, que es Argentina. Fíjense. Y que lo firma Felipe Solá, Felipe Solá, no olvidar, nosotros no olvidamos y no perdonamos. Fijarnos eso, Claudia. Y vayamos a buscar, che, no puede ser verdad lo que dice este tipo, vamos a estudiar, vamos a buscar, recuperemos la capacidad de estudiar, recuperemos la capacidad de dudar, porque si no dudamos, nos estancamos, y si nos estancamos, nos anquilosamos, si nos anquilosamos, nos quiebran fácilmente. Muchísimas Damián, hay una pregunta que te va a hacer Nacho, pero antes quiero leer que la PDH Rosario, la voz seguramente de nuestra presidenta o de Norma, Verón Norma, que están haciendo posible esta transmisión, dicen que es un orgullo para nosotros que pertenezcas a nuestra querida PDH Rosario. Nacho te quiere hacer una pregunta, Dani. Sí, Nacho. Bueno, gracias, Claudia. En primer lugar, voy a poner esta fotografía. Imagínense que estoy sentado, como estoy tomando mate, eliminando la virtualidad, admirado por ese compartir de esas ideas que como dice recién Damián, la verdad, Damián, sinceramente estoy emocionado porque hacía tiempo que no escuchaba una persona que tenía la capacidad de sintetizar muchas de las lecturas políticas, muchas de las lecturas como digamos, de los que nos consideramos un activista o un activismo desde muy jóvenes. La verdad que te agradecemos mucho por este acompañamiento. La verdad que quienes cuidan a los que cuidan, muchos de los compañeros que están acá en los territorios siempre nos dicen eso, y hay una frase pequeña ante la pregunta que es: el mártir no desea la muerte, el mártir luchó por la vida. Entonces, como vos decís, no
digamos, no queremos más víctimas de esa injusticia, pero también tenemos que comprender que el mártir lucha por la vida, no lucha por la muerte. Entonces, eso es fundamental para comprenderlo, por eso creo que claramente es indudable que luchás por la vida y que queremos que ese militante siga difundiendo esto. Así que te agradezco mucho acá desde Chaco, de corazón. Así que bueno, la pregunta es esta, de la ecología política que vos lo planteás, me parece que es un espacio epistémico para poder discutir ciertas ideas y nuevas prácticas políticas, digamos, y sociales. Tenemos un contexto de geopolítica de la enfermedad, digo, en eso coincidimos, por lo menos en mi lugar. Tenemos un contexto de pandemia. No se discuten desde la mirada de la salud comunitaria los síntomas de esas cuestiones, ¿no? Digo, desde mi lugar como abogado que está acá en Chaco, la pregunta a mí es, bueno, en la justicia ambiental, digo, de esta mirada, en este espacio de la ecología política, con todo este contexto, ¿no? ¿Qué considerás que a corto plazo necesitamos nosotros para lograr esa justicia ambiental, que en este caso es una justicia ambiental por la salud comunitaria, ¿no? Como decís vos. Digo, porque estamos encontrando esas cuestiones también. ¿Cuáles son esos desafíos que a corto plazo tenemos como activistas? Para también poder llevarnos a esos aprendizajes que estás teniendo, porque también hay una demanda tuya, una interpelación. Necesitamos eso, ¿no? Desde el lugar de la justicia ambiental para la salud comunitaria, en síntesis. Desde un espacio de discusión de la epistemología y de la ecología política, perdón. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, primero que nada, muchas gracias, Ignacio. Perdón mi extensión, pero digamos, no, pero la verdad que aprovechaba. Gracias por el aporte y los conceptos que vertiste, pero a partir de tu pregunta yo pienso que algo que es muy importante es que nosotros, y puede parecer una nimiedad, pero no lo es, créanme, al menos para mí no lo es, que nosotros también tenemos que dar la lucha, o quizás tengamos que concentrar un poco la lucha en que los sistemas de derecho, los sistemas sanitarios, los sistemas educativos, se alejen del pensamiento de la causalidad y la linealidad causal que el positivismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX nos metió como la única forma de poder pensar. Digo, el mundo no es lineal, los problemas no son de relaciones de causa-efecto, los problemas son construcciones, son procesos históricos, sociales, culturales, que no pueden ser medidos en una relación de causa-efecto. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo justicia basada en el derecho positivo, que existe la demostración de una relación de causa-efecto para poder establecer el origen de una lesión, en términos de, yo soy médico legista, digo, y mi tesis de mi especialidad tuvo que ver con el rol que tiene la epidemiología dentro de la medicina legal en los casos de lesiones por contaminación ambiental. ¿Te imaginas lo difícil que es poder lograr que quienes vienen del campo del derecho, digamos, o quienes son abogados o jueces, entiendan y acepten que hay modelos de análisis que son mucho más cercanos a la realidad que esos modelos absolutamente artificiales propios de una ciencia que nació en a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, para romper el dogmatismo religioso, pero rápidamente se transformó en el nuevo dogma y en el nuevo Dios, y por lo tanto perdió su capacidad de transformación y revolución que significó el animarse a hacer preguntas sobre lo que no se podía preguntar. Es como nosotros siempre decimos, nuestra lucha no es para tener el garrote, aunque digo, insisto, ¿no? Hay quienes del comunismo revolucionario siguen creyendo que hay que tener garrote, porque esa es la revolución, para poder pegarle con la cabeza que no piensa como uno. Nosotros decimos, no señor, nosotros luchamos para que no haya más garrote, no para tener el garrote nosotros. Queremos sociedades donde no haya garrote, porque no tenemos ni garroteados ni garroteadores. Y necesitamos sistemas jurídicos que se basen en las lógicas que hacen posible la vida. Porque la vida no es el resultado, como nos quisieron hacer creer desde Darwin para acá, de la supervivencia del más fuerte. Digo, Darwin plantea la idea de la supervivencia del más fuerte, que en realidad tampoco lo dijo exactamente así Darwin, pero le sirvió al que le pagó el viajecito de estudio a Darwin, que no fue ni más ni menos que el poder económico inglés que estaba necesitando, con la aparición y la fuerza de la revolución industrial, justificar científicamente la explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre. Y entonces
el discursito y el cuento del que somos el último eslabón, después de nosotros nada, y somos el último eslabón porque somos el eslabón que llegó a partir de la supervivencia del más fuerte, calzaba perfecto. Ahora, los que de verdad estudiaron la biología, los que de verdad estuvieron investigando cómo fue que la vida es posible, cómo es que la vida es posible, antes que Darwin, durante Darwin y después de Darwin, con mucho menos marketing que Darwin, claramente, han demostrado, han evidenciado, y no han dejado, en eso sí, no han dejado duda, de que la vida es el resultado de la cooperación, del mutualismo y de la solidaridad. Entonces, si la vida es el resultado de la cooperación, del mutualismo y de la solidaridad, los sistemas sociales, los sistemas humanos deberían estar organizados en función de los principios de la cooperación, el mutualismo y la solidaridad. Y los sistemas jurídicos deberían estar pensados de la lógica de la cooperación, el mutualismo y la solidaridad. Y los sistemas sanitarios deberían estar pensados de la lógica de la cooperación, el mutualismo y la solidaridad. Y los sistemas educativos también. Digo, no desde la lógica de la competencia, de la actitud del más fuerte y de la meritocracia. Hoy los sistemas jurídicos, sanitarios, educativos, políticos, están pensados con lógica de confrontación, con lógica de guerra permanentemente. Esta grieta que se nos instala absolutamente ficticia, como ya hemos demostrado en las cosas trascendentes, no hay grieta, no hay diferencias, no son más que herramientas que tienen el poder para mantenernos distraídos en discusiones que no resuelven ni transforman la realidad, y que terminamos discutiendo de qué se viste uno y de qué se viste el otro, en vez de estar discutiendo qué es lo que están haciendo unos y otros en los territorios que están habilitando. Y mientras tanto nosotros nos perdemos la posibilidad de, en unos y en otros, encontrar actores con los que podemos abrazarnos. Porque tampoco es cierto que en unos y otros, y digo unos y otros por esto que nos hablan, ¿no? De que acá parece que ahora en Argentina hay 2 grupos, nada más. En el mundo, 2 grupos, nada más. No, habemos miles, habemos cientos, habemos millones con diferencias. Lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en el dialogar con el diferente, con el que no piensa como nosotros. Claro, con algunos límites. Yo aprendí de Guillermo Folguera, un compañero al que quiero mucho, que además escribió este libro que les recomiendo a todos que puedan leer, La ciencia sin freno, donde Guillermo, mucho más claramente que yo, explica el rol de la tecnociencia en el avance de los extractivismos. Digo, Guillermo decía que una vez charlando, creo, con su hija, él hablaba de la diversidad, que hay que hablar con todo, y la hija le dice, ¿y con un nazi también te sentás a acordar? Y le generó un conflicto, ¿está? Porque claramente, eso generó un conflicto ético, digo, un conflicto moral. Yo digo, entonces, es necesario hablar con los que no piensan como nosotros, pero que tienen como objetivo la transformación de la realidad para mejorar las condiciones de vida. Aunque puedan pensar totalmente que eso se logra de otra manera. Digo, el capitalismo piensa que las condiciones de objetiva de existencia se mejoran cuando a algunos les va muy bien porque eso derraman. Bueno, sentémonos con eso, que tienen una base cristiana. Digo, Adam Smith era protestante, claramente, y solo a una mente basada en la lógica de la caridad cristiana se le puede ocurrir que el que tiene mucho va a después repartir para que el que no tenga nada pueda tener algo. Ahí le falló un poco la clase de religión o la aplicación de la religión a Adam Smith. Pero digo, sentémonos a ver qué piensan ellos. Sentémonos a ver, porque no todos somos todos iguales, no todos somos absolutamente blancos y absolutamente negros, y todos tenemos una gran gama de grises en la que quizás podamos encontrarnos para algunas cosas más y para otras cosas menos, y poder seguir avanzando. Y ahí es donde me parece que nosotros, y sobre todo la APDH, tiene un enorme desafío, que es el de ser un espacio que habilite esos encuentros, que habilite esos diálogos, porque no hay nada más vinculado con el derecho a la vida, y los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos es una lucha por el derecho a la vida, no hay nada más vinculado con el derecho a la vida que la posibilidad de encontrarnos de la diferencia para poder avanzar en la construcción del futuro que nos merecemos, que no va a ser ni el que yo imagino, ni el que imagina José Ignacio, ni el que imagina Claudia, ni el que imaginan los compañeros que están en otros lugares. Será uno distinto, así como nosotros no somos un espermatozoide o un ovocito, somos otra cosa distinta. Digo, desde ahí es donde nosotros decimos, empecemos a pensar. Entonces los sistemas jurídicos deberían empezar a permearse, deberían abrirse. Hay ejemplos, ya está ocurriendo en algunos lados, hay fiscalías ambientales donde antes no existía eso. Yo me acuerdo con Claudia, estamos hace muchos años, nos conocemos, no hablo del siglo pasado, hace 7 años atrás,
no había una fiscalía ambiental en estas regiones, quizás en otro lado sí, por acá no, ahora ya las hay. ¿Resuelven los problemas? No, no resuelven los problemas, pero es un avance, es un paso, ahora hay gente que empieza a pensar con estos pasos. ¿Debería haber juzgados ambientales? Yo creo que no, yo creo que todos los juzgados deberían ser ambientales, pero mientras tanto, y veamos, busquemos estrategias. Digo, ¿debería haber un Ministerio de Ambiente? Yo creo que no, creo que todos los ministerios deberían estar permeados por el pensamiento ambiental latinoamericano y la ecología política. Ahora, mientras tanto, y capaz que contar con un espacio específico puede ser mejor que no contar con nada. Digo, ¿debería haber Ministerio de Salud? Yo creo que no. Creo que la política del cuidado de la salud debería ser transversal a todos los espacios del Estado y que cada una de las áreas del Estado debería, cada vez que se define alguna acción política, alguna obra o alguna práctica, tener en cuenta en la dimensión de la salud. Pero mientras tanto, digo, en el mientras tanto se nos está yendo la vida, en el mientras tanto es en el que vivimos nosotros. Y en ese mientras tanto me parece que tenemos esos desafíos que son muy fuertes, que son muy grandes, pero al mismo tiempo, creo, nos permiten acercarnos en la cotidianeidad a aquellos que no piensan exactamente igual que nosotros, que no queremos que piensen igual que nosotros, pero con los que necesitamos encontrarnos para buscar los puntos en común que nos permitan transformar la realidad. Dejar de ser el patio trasero, dejar de ser el lugar sacrificable del planeta para que otros puedan vivir los futuros que nosotros estamos condenados a no tener. Gracias, Damián. Gracias por este mensaje final. Gracias, Nacho. Hay agradecimientos desde la Secretaría de Ambiente, nuevamente Daniela Herrera y Mónica Sinman, compañeras que agradecen este conversatorio, este mensaje llamando a la solidaridad, a luchar desde el campo de la salud por la transformación de una vida digna. Yo para terminar quiero traer, y Nacho, este maestro nuestro, al que Damián y yo conocimos, estimamos mucho, que es Eduardo Rosenbay, en la historia del universo ecológico de Gran Chaco, en Mías y Árboles, nos deja un mensaje que creo que es plausible de que hoy lo escuchemos. Dice lo siguiente: permítanme concluir con un mito toba, incluido en el texto hallado por el profesor Palavecino en la década del 30. Se llama El mundo se quemó. Por eso lo leo, porque nosotros se nos está incendiando el mundo. El incendio había empezado en el norte, pero la gente se había salvado metiéndose en una cueva. Cuando pasó el fuego, la gente salió cambiada. Apareció una anciana, miró y fue oso hormiguero. Luego salió un viejo que también miró. La tierra estaba como ladrillo y entonces él fue tigre. Una muchacha de collar, linda, fue el pecarí de collar. Después una mujer medio morena miró y se transformó en el chancho del monte, el jabalí. Luego salieron un hombre y una mujer. Y por eso no se transformó. Porque primero salió el hombre, no quiso ver, quedó largo mirando el suelo y por eso él no se transformó. Quedó hombre nomás. Después salió la mujer, quería mirar, pero el hombre no la dejó. Entonces ella tampoco se transformó. Y con la mujer y el hombre se formó la gente, se casaron y sus hijos son la gente de ahora, los Lanagasik. Retomo la imagen fortísima del hombre que no quiere ver lo que está pasando, dice Eduardo Rosenbay. Las consecuencias del incendio del paisaje, la tierra convertida en ladrillo y el hombre no quiere ver. Si Keynes logró sintetizar el estado de ánimo de las élites diciendo que en el largo tiempo todos estaremos muertos, y si Galbraith retomó la idea para juzgar el hiperpresentismo casi suicida de la ciudad del bienestar, la metáfora prometeica del mito Toba, resumen entonces todo este episodio. Nos dice que el ser humano es tan relevante como cada una de las especies que habita la Tierra, pero solo él, pudiendo ver, no quiso, y por no querer ver, se quedó hombre no más, no más. Eduardo Rosenbay, un maestro poco conocido, poco leído, un gran maestro para todos nosotros. Muchas gracias, Damián, muchas gracias, Norma y Vero, por hacer esto posible, muchas gracias,
Nacho, representando a la Secretaría de Ambiente y también a la Secretaría de Pueblos Originarios, y a Claudia Ervili, que no pudo quedarse hasta el final, pero es la Secretaria de Ambiente de APDH Argentina, y por supuesto esperemos volver a encontrarnos prontamente en este espacio. Muchas gracias. Bueno, ahí detuve la transmisión en vivo, ahora detengo la grabación. La verdad que es una clase magistral, muchas gracias. La verdad, muchas gracias. Lo bueno de esto es que queda grabado, así que se puede, digamos, ¿cómo se dice? Volver a ver, se puede volver a compartir.